Hola, hola familia, buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente reunidos para tener otra excelente presentación de la Escuela Sabática. Esta semana el título, Compartir la misión de Dios. Va a estar tremendo, me encanta, sobre todo por el personaje que gravita alrededor de esto, ¿no? Pero bueno, vamos a pedir al Señor que nos dirija. May, ¿por qué no nos diriges en oración? Y luego, Ana, tú tendrías la lectura del versículo de la semana, Correcto. por favor. Ok, claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de poder estudiar tu palabra y compartirla aquí a través de este medio para que muchas personas puedan beneficiarse de esto. Gracias por hablar a nuestras vidas. Te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. No permita que seamos nosotros que hablemos, sino que tu Espíritu Santo sea el que tome nuestra voz y dirija todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Muy bien, a ver, Muy Ana, bien. cuéntanos. El versículo dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Esto viene en Juan 13, 34, 35. Muy bien, gracias Ana, gracias May. Qué bonito el texto, muy bien seleccionado realmente, ¿verdad? Este versículo de memoria, porque puntualmente, ¿no es cierto?, define tal vez la virtud más importante que Jesús espera encontrar en sus hijos, ¿verdad? Que es la capacidad de amarse. Muy bien, pues el personaje a través del cual gravita el tema de esta semana es Abraham, nada más ni nada menos, ¿no es cierto? Un hombre, el hombre que conocemos como el padre de la fe, me impacta, realmente me fascina la historia y bueno, ahora veremos por qué nos fascina a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Arrancamos hablando de la virtud tremenda de la hospitalidad que él tenía, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos comentar respecto a eso? La experiencia de Abraham con la hospitalidad. Sí, fíjate, yo quiero leer aquí un parrafito del Espíritu de Profecía que dice aquí del patriarca. Que dice, Abraham estaba descansando durante el calor del día cuando vio a 3 viajeros. Abraham no había visto en sus huéspedes más que 3 viajeros cansados, sin imaginarse que entre ellos había uno a quien él podía adorar sin cometer pecado. Esos 3 viajeros que llegaron allí, él los hospedó, no importa, él lo hubiera podido adorar. Pero lo más importante es que él, a pesar que él estaba descansando y de momento llegan los 3 viajeros, él sin pensarlo abrió la puerta de la oportunidad para el hospedaje. La hospitalidad es buena, hay muchas maneras de la hospitalidad. Y ahorita como estábamos estudiando esta semana y mientras tanto comentábamos, es muy difícil hoy en día. En los tiempos bíblicos era un poquito diferente, no digo que podía haber sido peligroso, pero hoy en día, precisamente lo que dijo Jesús en Mateo, que por haberse multiplicado la maldad sobre la tierra, el amor de muchos se enfriaría. Entonces, hay muchos que no tienen el espíritu de hospitalidad, pero los que sí tenemos el espíritu de hospitalidad, tenemos que tener muy bien el discernimiento de parte de Dios, del Espíritu Santo, a quién vamos a hospedar en la casa, porque hoy en día es muy peligroso, hoy en día la gente no se tienta para hacer cosas. Sin embargo, el Espíritu Santo, nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios para hacer las cosas, hacer obra de bien, para invitar a alguien que venga a la iglesia, por ejemplo, el día del culto y no tenga dónde almorzar, invitarlo a la casa. Si alguien no viene de viaje, de paso y no tiene dónde quedarse, lo podemos decir, no te puedes quedar este día en mi casa, vamos a compartir juntos, invitarlo a comer y todo. Ese tipo de cosas, pero no hacerlo para que la gente vea que tú eres bueno, sino hacerlo porque debemos tener el amor de Cristo, demostrar el amor de Cristo. En realidad, las cosas que nosotros tenemos aquí en este mundo, que son cosas que nos han costado sacrificio, dinero, esas cosas son cosas que se van a quedar. Cuando venga Cristo todo se va a quemar, nada tiene valor. Lo único que realmente tiene valor en este mundo son los seres humanos por la cual Cristo murió. Y nosotros somos los que tenemos que compartir ese amor con los seres. Y Abraham nos hizo una demostración de amor demasiado buena y demasiado amplia, de verdad. Definitivamente, ¿no es cierto? El tema está tan lindo que yo sé que Ana va a tener algo que va a añadir a esto, sin duda. Sí, pero también la Biblia dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Exacto. Y el evento en el que nos sitúa en esta parte de la lección es que Abraham
sin querer los hospedó ángeles. Esas personas que él Influenciados. pensaba que eran peregrinos, tuvieron la oportunidad de convivir con Abraham. Y la parte del domingo que me gusta mucho es que Abraham tenía que dar testimonio, porque dice que en su casa vivían más de 1000 personas, entre siervos que muchos habían salido del paganismo, que no conocían a Dios. Entonces la responsabilidad de Abraham de dar un buen ejemplo de lo que se debería de hacer correcto, para ellos era una demostración del amor de Dios. Y Abraham, al hospedar a estos dos visitantes, al ofrecerles agua, al ofrecerles comida y vente a la sombra, descansa un poco, él no estaba realmente dándose cuenta de la magnitud del evento que estaba a punto de suceder. Oye, Ana, fíjate qué interesante, pensando ahora en voz alta, ya que te estoy escuchando, tratando de visualizar la escena, hay tantas cosas increíbles, ¿no? Por empezar, que Jesús y los ángeles aceptarán comer comida de este mundo, ¿no es cierto? Pero recuerdo, hace un momento se mencionaba del riesgo de traer extraños bajo el techo de la casa de uno, ¿no? Y creo que tú mencionaste que tu familia tuvo una mala experiencia, hace un rato estabas contando. En el caso de Abraham, él tenía más de 1000 siervos. Él podría haber mandado a uno de sus siervos, oye, vayan y ocupen la tienda de esos dos forasteros, y él haber seguido durmiendo la siesta, ¿no es cierto? Y sin embargo, él lo tomó en su propia persona, ¿verdad? Porque él ya tenía esa naturaleza bondadosa. Eso, esa es la clave. Y él dijo, yo quiero hacerlo, le nació del corazón hacerlo él mismo, ¿no? Figúrate que el tema de la hospitalidad es un tema muy poco visto dentro de nuestra iglesia, yo me he dado cuenta, lamentablemente, por las razones por lo que se mencionaba hace un momento, porque la maldad está tan propagada que tú no sabes, si no tenemos 1000 siervos en casa que puedan proteger nuestra propiedad si algo sucede, ¿verdad? Entonces la gente puede abusar de eso. Les voy a compartir rápidamente una experiencia. Hace unas semanas llegó una familia recién llegada de Colombia y había necesidad de ayudarnos. Y yo dije, yo quiero llevarlos a casa porque no los puedo dejar ahí donde están en una mala situación. Pero antes de tomar esa decisión, yo hice mi tarea. Llamé a la iglesia donde venían y les pedí los teléfonos y dije, mire, disculpen, pero espero que entiendan, necesito saber a ciencia cierta quiénes son ustedes, ¿verdad? Que no me están queriendo vender un cuento, porque el problema es que la gente miente. Sí. La gente te dice, sí, yo soy, te dicen hermano, y vengo de la iglesia, aprendió en el nombre de tu iglesia, soy adventista, y de repente no lo son en lo absoluto, ¿no? Entonces uno debe ser cuidadoso, definitivamente, pero no podemos tampoco usar como excusa el que por el pecado de uno la pagan los buenos, claro, también, ¿no es cierto? Tenemos que buscar inteligentemente los medios para poder investigar quiénes son las personas que queremos recibir en casa, no en una comida, estoy hablando a quedarse bajo nuestro techo, ¿no es claro, cierto? La lección menciona varios niveles de hospitalidad, ¿verdad? Es invitarlos a la iglesia, invitarlos a quedarse a comer a la iglesia o llevarlos a tu casa a comer. Ya el último nivel sería que se quedaran a dormir a tu casa, ¿verdad? Sí, pero podemos empezar a practicar la hospitalidad invitando a alguna persona que sabemos que a lo mejor no tiene familia en este país, que está solo. Podemos decir, mira, te invito a la iglesia y después de ahí vamos y nos quedamos a comer o te invito a comer a mi casa. Y así poco a poco, ¿verdad? Darle a esa persona a conocer el plan de salvación y decirle que Dios tiene un propósito también para él. Claro, claro. Es interesante, fíjate, dentro del ambiente de nuestra iglesia, uno espera que tú vas a otro país, por ejemplo, andas de paseo y llegas a otra ciudad y llegas con tus hermanos de la misma iglesia, es lo lógico que sean amables y lindos contigo y te hospeden y te atiendan, ¿verdad? Pero la dificultad estriba cuando son personas que tal vez no son de la iglesia. ¿Será que nos nace el mismo espíritu de hospitalidad? La bondad debiéramos de ejercerla, como dice el dicho, hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Correcto. ¿No es cierto? Muy bien, pues bueno, vamos a ver si podemos continuar con relación a la vida. La vida de Abraham ha sido un ejemplo extraordinario para nosotros en muchas áreas. Esta es solamente una de ellas, el don de la hospitalidad, ¿no? Y el encuentro que tiene con estos tres personajes, porque se extiende más allá de la hospitalidad a lo largo de la lección, en lo que respecta a Sodoma y Gomorra y todo lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? El lunes nos habla del amor de Abraham por los demás.
¿En qué sentido, Ana? ¿Qué rescatas tú de la situación que ocurre en su intercesión? Bueno, estamos hablando del mismo evento. Cuando estos personajes llegan a la casa de Abraham, Abraham los hospeda, pero luego cuando ellos se dan a conocer y de los planes que Dios tiene para la gente de Sodoma y Gomorra, ahí vemos el amor de Abraham. Abraham sabía qué tipo de personas eran. Abraham sabía que eran personas que no obedecían a Dios, que no tenían a Dios en cuenta, que hacían todo tipo de cosas, pero Abraham intercede por ellos, porque él sabe que la gente cuando no conoce a Dios, uno está perdido, uno hace muchas cosas, pero cuando ya lo conoces, tu actitud cambia. Abraham pensaba que ellos podían tener la oportunidad de arrepentimiento y empieza la intercesión. Y ahí nosotros notamos en la Biblia cuando él empieza a decir, bueno, y si hubiera 50 justos, si hubiera 40, si hubiera 30, y Dios le tiene la paciencia para explicarle y decirle, bueno, Abraham, si hubiera esa cantidad de justos, yo no destruiría la ciudad. Pero aquí lo que resaltamos es Abraham intercediendo por gente pecadora, por gente que no conocía a Dios. Y esa debería también de ser de nuestra actitud. A ver, tengo una pregunta, a ver qué me dicen a esto. ¿Hace realmente la diferencia ante Dios la intercesión en la manera como Él trata con una persona? En otras palabras, hagamos a un lado por un momento la historia de Abraham y pensemos en cualquier intercesión. Hay cierta persona en particular que tú sientes necesidad de orar por esa persona y pides algo en particular para esa persona, y Dios lo hace, ¿verdad? ¿Tu intercesión será que tiene ese peso como para mover a Dios a hacer algo especial por una persona o no? Sí, incluso una persona aunque no sea devota a hacer la cosa que a Dios le agrada, aunque sea un mundano, fíjate que creo que contigo mismo una vez estábamos platicando, hay como una especie de acuerdo entre Dios y Satanás, ¿verdad? Dios puede obrar por una persona, le puede ayudar, pero la única manera de que Dios puede obrar por una persona es si esa persona le pide a Dios que le ayude o si alguien en otro lado pide por esa persona. Entonces por eso Dios le está diciendo, mira, yo quiero obrar, quiero ayudar a la gente, pero necesito que alguien interceda por esa gente. Entonces, porque si Dios ayuda a alguien que ni él ha orado, ni una familia ha orado, ni nadie en el mundo ha orado por esa persona, y Dios interviene para ayudar a esa persona y viene Satanás y le hace algo, entonces Satanás va a decir, no, espérate, él no te pidió, él no te pidió ni nadie te ha pedido por él, así que yo tengo toda la libertad de hacer con él lo que él quiera. Ahora, pero si, por ejemplo, esa persona está ahí y salió de la casa y no oró, pero la mamá de esa persona está ya intercediendo por él y entonces viene Dios y le ayuda cuando Satanás le va a poner una piedra de tropiezo y cuando Dios le ayuda y viene Satanás, pero él no te pidió nada. No, él no, pero la mamá pidió, o el hermano Martín pidió por él, o la hermana Ana estaba pidiendo por él, y entonces Satanás ahí no puede hacer nada, se encuentra atado de pies y manos, que no puede hacerle nada, y Dios puede obrar. Por eso es la importancia de orar. Y Abraham aquí me llama la atención que dice que Abraham, el punto importante es la intercesión de la oración, el acto de la oración, no solamente por los familiares, por nuestros hijos, por los hermanos de la iglesia, por todo el mundo. Debemos estar orando siempre y como mencionaste algo, Martín, muchas veces uno está en la oración y de momento le viene el nombre de alguien en la oración y uno ora. Yo, por ejemplo, hace como tres o cuatro semanas atrás, yo me despierto en la madrugada y estaba orando y de momento me vino un nombre de allá de Cuba, el nombre de una persona y empecé a orar por eso. Una semana después, yo no sabía, todos los días me venía el nombre de la cabeza. Una semana después, me mandan un mensaje decir que había salido de Cuba y que venía por ahí atravesando de Nicaragua para acá, por México, todos esos lugares peligrosos, que sé yo. Yo decía, por algo Dios me está diciendo que orara porque a lo mejor Satanás le tenía preparado cosas en el camino, pero como estuvimos orando por él, Satanás no puede hacer nada y lo ha cuidado hasta el momento. Entonces, esas son cosas importante, por eso es la importancia de orar por otra persona, porque cuando uno ora por otra persona, Dios puede obrar y Satanás no puede hacer nada. Bueno, es un mandato de Dios. Pablo claramente nos lo expresa a través de Pablo, nos dice orar los unos por los otros, sí. ¿No?
Es que eso muestra el amor, el interés Claro. de parte nuestra. Y Dios quiere que nosotros revelemos, no solamente el bien que le quiere hacer a la persona, quiere además en nosotros desarrollar ese de amor amor, y sí. ese interés y ese espíritu de intercesión, ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿Y de qué manera impacta en Sodoma en Sodoma y Gomorra la intercesión de Abraham? Sí, porque finalmente fue destruida, pero Sí. Dios mandó a los dos ángeles que andaban acompañándolo allí, lo mandaron y lograron sacar a las personas que habían justo allí, que quisieron salir. Se le advirtió, vamos a salir y los que quieran salir que salgan y los que se quieran quedar se quedaron, como por ejemplo los novios, los prometidos de la hija de Lot, no quisieron salir, se les dijo, oye, tiene la oportunidad de salir ahora, esta ciudad va a ser... Y se rieron de ellos y dijeron, no, ustedes están locos, que se fueron. Y ahí quedaron, perecieron Sí, en él. sí, Entonces sí, tiene sí. algún impacto. Si por una persona la intercesión salva a una persona, valió la pena el sacrificio. Sí, claro. Ujú, Totalmente, definitivamente. sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Hablemos un poquito de la otra característica particular de Abraham, que es la oración, su inclinación a la oración, ¿no es cierto? Que se ve definitiva en la intercesión por Sodoma y Gomorra. No han mencionado, pero a mí me gustaría añadir que Abraham conocía, no solamente Lot que vivía ahí entre ellos, pero Abraham también conocía a los reyes de Sodoma y Gomorra. Si ustedes recuerdan, tuvieron él los protegió cuando en la guerra que tuvieron con los otros reyes, 5 contra 4, sí recuerdan la historia, Sí. ¿verdad? Ujú. Y él sentía un verdadero aprecio por la gente de Sodoma y Gomorra, a pesar de la maldad de ellos, Eso ¿no? quiere decir que cuando Abraham estaba intercediendo aquí en el día del martes, que está intercediendo, que se había, como dijo Ana ahorita, si hay 50 justos, lo vas a destruir igual. Cuando estaba intercediendo no era solamente pensando en Lot, en su sobrino y la familia, sino estaba pensando en la gente que él conocía. Allí debe haber más gente, no solamente los reyes, no solamente mi sobrino, debe haber alguna otra persona, porque hay un montón de gente ahí, había más de 50,000 habitantes, entre todo eso de alguna persona, pero no, la única persona que finalmente había, Dios sabía. Pero lo importante es que el espíritu de intercesión de Abraham fue constante, el espíritu de interceder por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Muy bien, excelente. ¿Cómo termina la historia, Ana? Pues triste porque finalmente, como dijo May, los únicos que pudieron escapar fueron Lot y sus dos hijas, porque su esposa lamentablemente no obedeció. Pero lo que vemos ahí es que la misión de Abraham fue una misión que dejó huella, porque cuando él vivió con Lot, cuando los dos vivían juntos, Lot miraba lo que Abraham hacía. Entonces, cuando Lot se fue a vivir a Sodoma, él puso en práctica lo mismo que había aprendido de Abraham, también se sentaba a la puerta y él también recibió a estos viajeros que previamente habían estado con Abraham. Entonces, exactamente. Sí. Entonces, estos viajeros llegan a la casa de Lot como forasteros, como peregrinos, y ahí vemos cómo la historia se desenvuelve, que la gente de Sodoma pues, realmente era gente muy mala. Terrible, sí. Entonces los forasteros se revelan a sí mismos de quiénes eran y le dicen a Lot, tienes que salir. Pero aquí yo lo que veo es que todo este suceso deriva de la hospitalidad de Abraham y de su intercesión por el pueblo de Sodoma. Tal vez si Abraham no hubiera intercedido, Dios no hubiera tenido también misericordia de Lot y de su familia. No lo sabemos. Tal vez Lot era de alguna manera todavía justo y Dios se apiadó de él por ser lo único salvable en ese lugar. Pero vemos aquí, dice un párrafo, dice, nos gustaría que todos aceptaran a Jesús y su plan de salvación, pero cada persona tiene albedrío, libre albedrío. Nuestra tarea consiste en invitar al mayor número posible de personas a decidirse por Jesús. Por mucho que tú ores por una persona, la persona tiene que decidir. Y en este caso, tal vez Abraham oraba por Lot y toda su familia, y Lot oraba por sus yernos y por la gente que él conocía, pero al final ellos decidieron quedarse en Sodoma y pues formaron parte de los que perecieron. Exactamente. Claro.
Hay un detalle para mí muy significativo que me gusta considerarlo en la vida de Abraham, y no solamente de Abraham, de otra serie de personajes bíblicos, ¿verdad? Y es el hecho de que ellos eran tan humanos como somos ustedes y yo. Claro. Abraham cometió errores durante su vida. De hecho, la semana pasada mencionamos algunos de ellos, ustedes recordarán. Y sin embargo, mira cómo a pesar del desbalance que había en su carácter, como lo hay en todo ser humano, o sea, la inclinación hacia hacer cosas incorrectas de vez en cuando, ¿no es cierto? Como le ocurrió a él al mentir en más de una ocasión respecto a su esposa y otras situaciones que tuvo en su vida, y sin embargo, mira cómo Dios, de qué manera tan extraordinaria Dios lo consideraba, que vino personalmente a visitarlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, si nos ponemos a analizar la visita de Jesús y de los dos ángeles, a Abraham tuvo un propósito extraordinario, porque el Espíritu de Dios estaba en el corazón de Abraham y él se movía en armonía. O sea, cuando tú tienes el Espíritu Santo, te mueves en armonía con la voluntad de Dios. Y Dios sabía que Abraham, porque lo puso en su corazón, iba a ver, comenta. Sí, fíjate, Martín, qué bueno esa observación. Dios hubiera podido mandar dos ángeles directamente allá a Sodoma, ni Abraham se hubiera enterado, dos ángeles directamente allá a decirle a Loé, vámonos que vamos a destruir la ciudad. ¿Ve? Pero entonces Satanás le hubiera dicho a Dios, oye, pero ¿cómo vas a salvar a él si nadie está orando por ellos? ¿Cómo lo vas a sacar allí? Entonces, ¿qué fue lo que Dios sabía? Lo que acabaste de decir. El espíritu de oración que tenía, aquí hay algo que yo lo acabo de ver aquí. Mira, el espíritu de oración que tenía Abraham, ¿no? Dice aquí, aquí está. Abraham ejerció humildad y perseverancia en sus oraciones. En cuanto Dios aceptó la primera petición, salvar a la ciudad mientras vivieran allí 50 justos, él continuó con su intercesión. Entonces, Dios sabía de que iban a ver a Abraham, y Abraham iba y le contó, oye, ¿sabe que vamos a interceder, a destruir la ciudad? Porque allí todo el mundo está perdido. Y sabía que Abraham iba a decir, no, espérate, ¿cómo no? Yo voy a interceder por ellos. No. Fíjate, si hay aunque sea 50 justos, por favor no lo mates, fíjate, ruego que no lo destruya. Por favor, en amor a toda la gente que vive allí, no lo destruya. Entonces, ahí ya Abraham estaba diciendo. Entonces después siguió la tarea hasta que dijeron si hubieran 20, si hubieran 5. El asunto es que los ángeles cuando fueron allá, ya alguien había intercedido y Satanás no pudo hacer nada. Tuvo que quedarse la boca callada por la intercesión de amor de Abraham. No sabemos cuántas personas vivían en la ciudad de Sodoma y Gomorra al momento de este relato, pero entre ellos habían miles de personas. Únicamente de esas, 4 solamente abandonaron la ciudad, y solo 3 de las 4 que salieron se salvaron. Lo mismo ocurrió cuando el diluvio, habían miles de personas o millones de personas, y solamente 8 personas se salvaron del diluvio. Asimismo, ¿por qué se salvaron esas 8 personas? Por la labor en el diluvio, por la labor de intercesión de Noé. Claro, incluso los hijos y la familia se salvaron, las nueras, todo por la intercesión de Noé, porque si no hubiera sido por Noé, todos se hubieran muerto, no hubiera quedado nadie. Y nota que como una nota colateral del relato de Abraham con respecto a Sodoma y Gomorra, tenemos otro símbolo más de lo que va a ocurrir con nosotros. Exacto. En los días finales. No siempre es un puñadito. En los días de Jesús la misma cosa, cuando vino la destrucción de Jerusalén, los cristianos que se salvaron con relación a la cantidad de gente que moraba en la ciudad eran absolutamente nada, era un número insignificante, ¿no? Desgraciadamente, pues bueno, la misma realidad nos va a tocar vivir en nuestros días, ¿no es cierto? Así es, y aquí lo interesante es notar que Abraham aceptó el juicio de Dios y lo aceptó sin hacer cuestionamientos, o sea, lo aceptó en forma obediente y absoluta, sin cuestionamientos, sin dudas, y a veces para nosotros como seres humanos es muy difícil entender por qué los niños tienen que sufrir y morir, porque en esa ciudad había niños definitivamente, sin duda. Había jóvenes, había mujeres embarazadas, había ancianos, pero nosotros tenemos que entender que si Dios trae los juicios a alguna ciudad es por una razón y Dios es soberano,
Y nosotros tenemos que tener la actitud de Abraham de decir, ok, yo no voy a cuestionar las decisiones de Dios, no lo voy a cuestionar porque Dios es Dios y Él sabe lo que está haciendo. Pero lo que sí yo puedo hacer es seguir intercediendo. Ya si la persona tomó su decisión libremente de rechazar a Dios, o pues él va a tener que aceptar los juicios de Dios sobre esa persona. Ushana, mira que mientras te escuchaba me vino a la mente una cita de la sierva del Señor muy interesante, porque como bien tú dices, de pronto hoy en día nos toca ver a cada rato ciudades que son destruidas, ya sea por un ataque militar, un terremoto o la situación que sea, y que Dios podría tal vez haberlo impedido, ¿verdad? Y se nos conmueve el corazón, obviamente, como es lógico. Y no entendemos, pero ¿por qué los niños, no es cierto? ¿Por qué gente inocente habrá caído allí, etcétera? Sin embargo, los seres de otros mundos, dice ella, que sí saben lo que nosotros no sabemos, porque ellos observan absolutamente todo lo que ocurre en este mundo, Dios tiene la total y unánime aprobación de todo el universo en cada movida que él hace. Por supuesto. Eso, cuando yo leí eso, a mí me impactó, porque dije, bueno, me da una impresión de confianza y tranquilidad. No es que aceptamos las cosas porque simplemente es decisión de Dios, lo cual por supuesto es suficiente, porque sabemos que Él es amor, pero además todos los seres del universo que son testigos de las decisiones que Él toma. Se pasa por el concilio celestial. Todos están de acuerdo con lo que Él hace. Sí. Nadie le cuestiona nada, todos dicen, yo haría exactamente lo mismo si estuviera en el trono de Dios, ¿no es cierto? Bueno, esa fue la misma razón del por qué Dios se tomó la molestia de darle a conocer a Abraham lo que él iba a hacer, porque Abraham iba a ser padre de naciones. Abraham tenía que entender por qué Dios hacía las cosas y los motivos, sin cuestionarlo, solamente aceptando su voluntad. Porque imagínate si, como dijo May hace rato, si Dios hubiera tomado la decisión de terminar con Sodoma y Gomorra y Abraham sin saber lo que estaba pasando y su sobrino y su familia ahí, hubiera sido algo muy doloroso, y que hubiera sido muy difícil para Abraham de entender. Y volver a creer en Dios. Y de no dudar en Dios. Exacto. Exactamente. Entonces Dios que es bueno y misericordioso, a nosotros también Dios nos ha dado evidencia del por qué hace lo que hace. Claro. Pero claro, cuando eso le sucede a otras personas es muy difícil, y más cuando no tienen conocimiento de Dios. Más sin embargo, Dios se tomó la molestia de decir, voy a bajar, voy a ir con Abraham, me voy a pasar un rato con Abraham y le voy a explicar lo que va a pasar, para que Abraham lo entendiera, ¿no? Y lo tomara con calma y dijera, ok, Dios es soberano, Dios sabe por qué hace las cosas y yo lo acepto. Oye, Ana, mira que hay un texto muy relevante en correlación a lo que estás diciendo en Amós 3:7, ¿no? Dice, no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas, ¿verdad? ¿Por qué? Pero es importante entender esto. Cuando Dios se revela a un profeta, en este caso Abraham, que era un profeta, él se revela en persona y le dice lo que va a hacer, ¿verdad? Sí. Pero más allá de la historia de Abraham, cuando él se revela a un profeta, la palabra profeta significa mensajero. ¿Mensajero para quién? Para sus hijos. O sea, cuando Dios le da un mensaje a cualquier profeta, no es solamente para el profeta, es para que el profeta lo comunique a nosotros. Es decir, exacto, es decir, qué lindo que es nuestro Dios, que Él permanentemente está atento a que nosotros, como un buen padre de familia, tú no anuncias, me voy a mudar a tu familia y armen las maletas que mañana nos vamos, no. Dios no obra de esa manera. Dios es muy considerado con nosotros y Él nos de antemano nos dice, mira, tengo este plan, va a ocurrir esto y por esto y esto y esto, para que sepamos, ¿no es cierto? Estemos informados y sepamos cuáles son sus... Y los eventos que se van a desatar en los últimos días, nosotros tenemos conocimiento y no nos deberíamos de asustar, ni temer, ni angustiar, ni estresarnos, que vemos que se están en guerra países grandes. Pues sí, estaba profetizado. Y qué bueno, porque eso me dice que Cristo viene pronto, ¿no? Claro, totalmente. Y si tenemos que pasar por ahí, vamos a pasar por ahí, porque yo sí quiero que Cristo venga. Obviamente, todos queremos. Yo quiero comentar algo con relación a lo que acabaste de mencionar tú, porque lo que dijo Ana está muy claro, pero lo que dijiste tú es importante. Muchas veces suceden cosas en nuestro alrededor, en nuestra vida, y nosotros debemos, lo que Dios permite en nuestra vida, debemos aceptarlo sin cuestionar a Dios. Exactamente. Pero muchas veces fallamos, reclamamos a Dios mío, ¿por qué permite esto? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué a mí? Si yo hago esto, yo te estoy buscando, yo soy fiel a ti. Sin embargo, nosotros caemos en el error de estar cuestionando a Dios como Job,
que se puso a cuestionar a Dios y Dios tuvo que venir personalmente y a ver dónde estabas tú cuando estaba haciendo el mundo. Entonces, nosotros, todo lo que hace Dios, si ya pasó por el concilio celestial, nosotros te aprendemos eso. Si Dios lo que hace lo hace por amor, entonces lo que Dios permite debe ser por algo bueno, aunque en este momento lo veamos como algo malo, algo bueno Dios tiene preparado para nosotros más adelante. Claro. Porque nosotros vemos lo que está aquí y pensamos que lo mejor es lo que nosotros creemos. Pero Dios sabe que eso no es lo bueno es lo demás. Y fíjate que eso nos lleva a la conclusión del estudio de esta semana. El título es Sumisión a la voluntad de Dios. Exacto. Tú te puedes someter a la voluntad de Dios solamente cuando entiendes lo que acabas de comentar, ¿verdad, Ana? O sea, Por supuesto. bueno, muy bien. Ana, háblanos de los desafíos de esta semana, por favor. Tenemos dos. El desafío dice, en nuestras ciudades enfrentamos obstáculos para predicar el Evangelio en forma apropiada y eficaz. Necesitamos suplicar a Dios que intervenga, que Dios abra puertas para que nosotros podamos ir libremente y predicar su Evangelio o repartir folletos. Interceder por la ciudad de Houston, no solamente por la del barrio, ahora es por toda la ciudad de Houston. Y donde quiera que vayamos, Dios presente a alguien que realmente necesite en ese momento. Me gustó cómo lo presentaste, porque para aquellos que nos están escuchando que tal vez no vivan en Houston, ¿verdad? A nosotros nos corresponde pensar en Houston, como como a Abraham, le correspondió interceder por Sodoma y Gomorra, que estaban ahí a la par de él. Para ti que nos estás escuchando hoy, lo mismo será en tu ciudad, en tu barrio, ¿no es cierto? Donde nosotros somos luminares en el mundo, en el área donde estamos, ¿verdad, Correcto, Ana? así es. Muy Y el bien. desafío 2 dice, busca la manera de ponerte en contacto con alguien que esté pasando por una situación difícil, similar a la tuya. Dile a esa persona que estás orando por ella y pide a Dios que te muestre qué puedes hacer para ayudarla. Pregunta, Ana, ¿tú sientes que son importantes estos desafíos? ¿Tú misma los estás poniendo en práctica? Sí, porque simplemente yo en el trabajo hace 2 días el supervisor nos dijo que no habláramos de religión, que tuviéramos cuidado con ese tema, que parece preferible no lo mencionáramos porque había mucha gente sensible que se podía ofender. Entonces sí, es un desafío bien grande, bien grande. Claro, claro. Sí. Y no solamente ahí en el trabajo, o sea, eso puede suceder en cualquier parte. Oh, sí. Pero claro, se da más en el trabajo porque convives con mucha gente de muchas culturas. Sí. Que en los trabajos se llama proselitismo. Hasta en las escuelas, se han puesto limitaciones. Esto todo obra del demonio, ¿no es cierto? Claro. Pues muy bien, pues muchas gracias a ambos. El tema de esta semana es fascinante. Da para hablar por horas, obviamente, ¿no es cierto? Pero siento que de alguna manera lo pudimos resumir de manera efectiva, ¿verdad? Muy bien. Ana, ¿por qué no nos despides en oración, por favor? Por supuesto. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este plan de salvación. Te pedimos que nos des un corazón con mucho amor para interceder por la gente que te necesita, que tú puedas bendecir los planes de la iglesia y que nos ayudes a todos a tener ese amor para que cuando alguien nos pregunte por ti, nosotros podamos hablar libremente. Amén. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, dice aquí que le diga a la persona que está orando por ella, que estás orando por ella. Así es. Para que esa persona sepa que Dios le puede ayudar. Amén.